enseñarle acerca de la voluntad de Dios. Díganlo, la voluntad de Dios. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10 de su Biblia. San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10 de su Biblia. Cuando esté ahí conmigo, dígame amén y comenzamos. Mateo 6, del 9 al 10 de su Biblia. ¿Listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios bendiga su palabra. Vamos hoy a conocer acerca de cuál es la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que comprenderla primero. Cuando nosotros vemos algunos eventos que suceden, generalmente siempre decimos: es la voluntad de Dios que esto haya pasado. Es la voluntad de Dios que este acontecimiento haya sucedido. Y generalmente todo lo andamos porque encerrando en la voluntad de Dios. Pero hay algunos eventos y conceptos, ¿verdad?, que no están comprendidos dentro de la voluntad de Dios, sino que es más decisión del hombre. Pero hoy quiero inclinarle el corazón a conocer la voluntad de Dios hacia sus hijos. Y para comprender la voluntad de Dios, lo primero que tiene que suceder es una renovación en nuestra mente. Dígalo, renovación de la mente. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Lo dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformarse no significa de estar satisfecho, no, es no tomen la forma de este siglo, es decir, no adopten la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es cambiar nuestra vieja manera de pensar y reemplazar esos viejos pensamientos por los pensamientos de Cristo, ¿verdad?, establecidos en la palabra de Dios. Entonces, hay muchos conceptos de la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es que toda la humanidad sea salva. Que ni uno solo se pierda. Eso es lo que Dios desea, esa es la voluntad de Él. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la voluntad del corazón de Dios es que cada alma viviente se salve. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre, porque todos los que no conocen de Dios, los inconversos, están fuera de su voluntad. Sin importar qué más hagan, están fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios, para poder ejercer y poder establecer su voluntad, ¿verdad?, por voluntad propia, decidió enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz, en propiciación por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Entonces, Dios no solamente tiene la voluntad de que todos se salven, sino que provee también el medio para que toda la humanidad sea salva. Mateo 26:42, cuando vemos a Jesús en el monte de los olivos, dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, Él expresa que la voluntad de ir a la cruz es una voluntad que emana del Padre. Entonces, por medio de Jesucristo, toda la humanidad puede ser salva. Todo ser humano puede alcanzar salvación, vida eterna. Jesús es el sacrificio perfecto del cual Dios se proveyó para poder cumplir
obligar a nadie. Amén. Dios da la provisión, Dios da el medio, pero cada ser humano toma la decisión de ser salvo o de que su alma se pierda, lamentablemente. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, es la máxima expresión de la obediencia a la voluntad de Dios y nuestro mejor ejemplo a imitar. Juan capítulo 5 versículo 30, miren qué hermosas las palabras de Jesús. Dice él: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos quieren vivir en la voluntad de Dios? Mire, esa forma de orar que el Señor dice, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, eso representa mucho. Si usted ora de esa manera, entonces Dios le va a decir: entonces sométete a mi voluntad, renuncia a la tuya y sujétate a la mía. Eso fue lo que Jesús hizo. Él dice: yo no hablo nada de mí mismo. Dice: porque no busco mi voluntad. Es decir, Jesús no vino a hacer su propio ministerio, Jesús no vino a establecer su propio reino. Él vino con directrices directas de Dios aquí a la tierra. Por eso él dice: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Jesucristo? Que muriera en la cruz para dar salvación a la humanidad. Murió como un maldito, porque la Biblia dice: maldito el que fuere colgado en un madero. Murió en maldición para que usted y yo fuéramos redimidos de la maldición y pudiéramos vivir en bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la voluntad de Dios. Pero otra voluntad de Dios es nuestra santificación. Díganlo: mi santificación. Y quiero que escuche bien esto, porque cuando hablamos de santidad como que nos mueven el piso. Pero santidad solamente es el principio que nos aparta del pecado, que nos aparta del mundo. Esa es una voluntad de Dios, y le voy a explicar más adelante por qué. Primer libro de Tesalonicenses 4, 1 al 7, dice la Biblia. Primero de Tesalonicenses 4, 1 al 7 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros vivamos una vida en santidad, una vida agradándolo a Él. Santo es un principio, en griego quiere decir apartado de, para. Es decir, fuimos apartados del pecado para amar y para servir a Dios. Amén. Por eso cuando Pablo en todas las entradas de sus epístolas dice: a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos en Tesalónica. Porque nosotros somos santos de Dios y Él quiere que vivamos en santidad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿cuántos quieren ver al Señor? Hay que santificarnos, hay que vivir en santidad. Y Dios quiere, la voluntad de Él es que le miremos. Esa es su voluntad. Pero la determinación de vivir en santidad, la determinación de santificarnos es nuestra. Aunque todo el peso del amor de Dios es que nosotros le lleguemos a ver, la decisión de santificarnos nos corresponde a nosotros. Es su determinación y es mi determinación. Usted decide cómo vivir, yo decido cómo vivir. Yo decido qué hacer con la palabra que leo, con la palabra que escucho.
escucho, con la palabra que recibo, yo tomo la decisión qué hacer con esa palabra. Amén. Y cuando Pablo habla de esto, me llama mucho la atención, porque dice él que cada uno de nosotros dice que nos apartemos de fornicación. ¿Por qué menciona fornicación Pablo ahí? Porque la Biblia dice que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces es un golpe directo a nuestra santidad, a nuestra santificación, la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? El vivir con alguien sin estar casado. Así es, amén. Amén. Eso es fornicación. Entonces, por eso es que hay que alinear nuestra vida a Dios y cerrar esa puerta, porque no es el propósito de Dios. Dice que Él nos ha llamado a santificación, y más adelante dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor. Por eso Hebreos dice que bendito sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará el Señor. Mire qué hermoso es esto, amados hermanos. Entonces dice que cada uno tengamos a nuestra esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, es decir, no con pensamientos podridos, no con pensamientos de lujuria, no con pensamientos de lascivia, sino en honor, amén, en santidad y honor. No como los gentiles, dicen que no conocen a Dios. Los gentiles pueden hacer eso, pero nosotros que ya conocemos a Dios tenemos que comportarnos de forma diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, y más adelante dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, amados hermanos? Que de vivir en santidad, que no solamente Dios desea que seamos santificados, sino que nos ha proveído de su buen Santo Espíritu, para que su Espíritu Santo de Dios nos ayude, amén, para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, ayúdame, santifícame. Porque el proceso de la santificación no solamente es apartarse del pecado, es una obra de regeneración interna que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, amén. Pero la voluntad de Dios también no solamente es que nosotros, de que todos se salven, ni que vivamos en santificación, sino que también la voluntad de Dios también es que seamos agradecidos en todo. Amén. ¿Es usted agradecido en todo? Amén. ¿O es de los que se agradecen a Dios cuando está bien, pero cuando viene la tempestad, usted comienza a quejarse? Mire cómo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. Dígalo, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Óigame, agradecidos en todo tiempo, aún en lo que no entiendas, porque aún lo que no entendemos y lo que parece mal, dice la Biblia, si amamos a Dios, va a obrar para bien para nuestra vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tenemos que ser agradecidos en la bonanza, tenemos que ser agradecidos en la limitación, tenemos que ser agradecidos en la salud, en la enfermedad, en tiempos de paz, en tiempos de tormenta, en tribulación o en angustia, en tiempos de gozo. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios, amén. ¿Usted le da gracias a Dios por todo? Yo recuerdo que hace muchos años un pastor predicó un mensaje que tocó las fibras de mi corazón. Y dijo él, ¿usted le da gracias a Dios por la cama donde duerme? ¿Usted le da gracias a Dios por la silla donde usted se sienta a comer sus alimentos? ¿Le da gracias a Dios por el sofá donde usted se sienta a descansar? ¿Le da gracias a Dios por el carro, no importando el año que es, que anda manejando? ¿Le da gracias a Dios porque sale de su casa y llega en la tarde sin ningún daño, sin ningún problema? ¿Usted le da gracias a Dios? Eso tocó mi corazón. Porque lamentablemente a veces pensamos que todas las cosas son obligación de Dios dárnoslas, y no valoramos ni agradecemos
por las cosas insignificantes para Dios. Mire, denle gracias a Dios en todo tiempo, hasta por lo más pequeño, porque dice la Biblia que debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Amén. Denle gracias a Dios por sus hijos, denle gracias a Dios por su familia, denle gracias a Dios por su matrimonio, denle gracias a Dios por su trabajo, denle gracias a Dios por la fuerza, por la inteligencia, por la salud. Denle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es bien importante, tener un corazón agradecido. Jesús iba camino a Jerusalén y dice que le salieron 10 leprosos. Y de lejos le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Iban ellos vendados desde los pies hasta su cabeza, solo los ojitos se le miraban. Y Jesús les dijo: vayan donde el sacerdote y preséntense delante de él, porque en ese tiempo los leprosos, al ser sanados, tenían que ser examinados por el sacerdote. Y cuando el sacerdote no encontraba evidencia de lepra, entonces los presentaba delante de la comunidad y decía: este hombre o esta mujer está limpio. Y ya no le llamaban inmundo como cuando estaba leproso. Y dice la Biblia que mientras ellos iban a presentarse con el sacerdote, la piel de ellos fue cambiada y se convirtió como la piel de un niño. Pasados algunos días, dice la Biblia, que regresó uno a darle gracias a Jesús, y Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solamente este extranjero regresó, dijo, porque los restantes 9 eran judíos. Y el extranjero regresó y le dio gracias y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Fue sanado y fue salvo por llegar a agradecer. Los demás fueron sanados nada más. Pero mire qué hermoso es darle gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Por eso David dice: en todo tiempo te alabaré, Señor. Dígalo: en todo tiempo te alabaré. Amén. Alabe a Dios en todo tiempo, amados hermanos. La gratitud, la expresión de gratitud de nuestro corazón es la voluntad de Dios. Que le agrademos a Él con nuestra gratitud, con la expresión de nuestra gratitud. Pero la voluntad de Dios también va más allá, y Él desea que nosotros nos sometamos a las autoridades. ¿Cuáles son los conflictos que vivimos actualmente en la sociedad? El infringir las leyes nos provoca a nosotros dolor, confusión, violencia, muerte. Pero si viviéramos todos respetando las leyes y las autoridades que Dios ha impuesto, nosotros viviríamos, como dice la Biblia, quieta y reposadamente. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al 16, dice la Biblia: por causa del Señor, ¿por causa de quién dice? Oiga bien, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Tiene un jefe usted en su trabajo? ¿O usted es su propio jefe? Usted va a la escuela, se encuentra un maestro, esa es la autoridad. Usted va al trabajo, le asignan un supervisor, un jefe, esa es la autoridad. Usted va a la universidad, le asignan también una autoridad. En todos los lugares hay autoridad. Y nosotros debemos de someternos con gozo a eso. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros estamos violentando la autoridad de Dios. Mire que aquí hay algo muy importante. Dice que el Señor ha puesto a los gobernantes, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, las autoridades no están para maltratarnos a nosotros. Las autoridades no están para herirlo a usted. La autoridad está para poner en su lugar al que la violenta, para el que la infringe. Imagínese un mundo o los Estados Unidos sin autoridad. Sería un caos tremendo. Sería una anarquía terrible, un desorden por todos lados. La autoridad pone orden. La autoridad pone orden, como el hombre pone orden en su casa como autoridad de Dios, como la madre pone también en su casa orden con la autoridad de Dios,
como el maestro pone orden en su salón de clases, como el catedrático pone orden en su salón de clases en la universidad, así las autoridades han sido impuestas por Dios para poner orden en este mundo, y Dios nos pide a nosotros, como su pueblo y como sus hijos, que nos sometamos a ellos para que seamos buen testimonio como hijos de Dios. Amén. Mire qué hermoso es. Porque toda autoridad a todo nivel por Dios ha sido determinada. Romanos 13:1 dice la Biblia: sométase toda persona. ¿Cuántas personas dice? Oiga bien, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y mira aquí viene lo que dice Dios, dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, las autoridades no están ahí por accidente, no. Dios ha permitido que existan. Dios ha permitido que estén ahí. Y muchas veces Dios nos usa a nosotros para establecerlas ahí. En el caso de un presidente, nosotros vamos y damos nuestro voto y establecemos una autoridad ahí. Amén. Y después no queremos obedecer. Entonces, sumisión a la ley de los hombres para Dios es mantener un testimonio correcto para ganarlos. Imaginen qué terrible es un creyente fuera de las leyes, un creyente violentando la ley de los hombres, y no solamente para ganarlos, sino que al mismo tiempo nuestra vida debe de ser transformada para poder vivir en estándares más altos que agraden a Dios, porque todo lo que es la voluntad de Dios, cuando lo hacemos, le agrada a Dios. Amén. Vaya conmigo a la Biblia en Efesios 6 del 5 al 8, mire cómo Dios va más específico y dice, Efesios 6 del 5 al 8, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, dice la Biblia, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero mire cómo empieza, dice que obedezcamos a nuestros amos terrenales con temor, temblor y con sencillez de corazón. Y especifica, dice, como a Cristo. Mire qué hermoso eso. Usted no puede decir que obedece a Cristo si no obedece a su autoridad, si no se somete a la ley del hombre. Porque ¿cómo va a obedecer a Dios que no ve cuando no puede obedecer la ley del hombre que la puede ver? Que puede pelear con él, que puede tener una plática con él. ¿Cómo va a obedecer a Dios que no ve si no puede obedecer al que ve? Entonces Dios nos recalca esto con mucha importancia, porque, amados hermanos, los creyentes somos una clase diferente de personas viviendo en las sociedades. Amén. Y hay parámetros de Dios que nos rigen, y aún Dios nos dice: pero también respeten mis leyes, pero también respeten las leyes de los hombres, para testimonio de mi pueblo, para que los que no creen puedan creer, y para que también, haciendo la voluntad de Dios, dice, y haciendo toda clase de bien, lo mismo recibamos del Señor, seamos siervos o seamos libres. Entonces aquí vemos cómo Dios remarca esto bien importante. Entonces la voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades. En la iglesia hay autoridad, en los ministerios hay autoridad. Toda la autoridad que Dios pone es para orden. Díganlo, es para orden. Si no, entonces hay caos, hay desorden, y donde hay desorden Dios no se manifiesta, Dios no evidencia su poder. Pero también la voluntad de Dios es la unidad de sus hijos. Díganlo, la unidad. Miren que esto es bien importante. Yo siempre he dicho que una de las estrategias más antiguas que el enemigo usa para debilitar a la iglesia es la división. Estamos divididos. Por ejemplo, como ministerio nosotros estamos unidos, pero como cuerpo de Cristo estamos divididos. Hay iglesias que no estamos unidos, hay pastores que no estamos unidos. Como Cristo, cuando vino, la mayor oposición que tuvo fue los religiosos, no fue el pueblo, no fue el gobierno.
Amén. Pero la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en unidad, porque la unidad le agrada a Dios. Le doy Biblia, Juan 17 del 20 al 23. Mire el ruego de Jesús antes de poder ir él a la crucifixión. Dice Juan 17 del 20 al 23, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dígalo, perfectos en unidad. Y mire cómo dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Óigame qué hermoso. Entonces, el propósito de Dios es que estemos unidos, porque no estamos nosotros caminando hacia destinos diferentes, no estamos persiguiendo objetivos diferentes, no hay metas distintas a las que tenemos que llegar. Todos estamos perseverando bajo un mismo fin, todos queremos llegar a una misma meta, que es la salvación, la vida eterna. Todos estamos corriendo bajo un mismo objetivo, que es el poder llegar a ese lugar que Jesús se fue a preparar para nosotros hace más de 2000 años. Amén. ¿Cuántos están caminando y cuántos están perseverando en ese camino? Entonces tenemos que caminar en unidad. El enemigo es astuto y nos divide en conceptos, nos divide en ideas, nos divide en propósitos. Pero la voluntad de Dios es que estemos unidos. Dice Jesús que así como tú y yo somos uno, así ellos también vengan a ser uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque déjeme enseñarle que Cristo vino y estableció una sola iglesia. Nosotros agarramos el cuerpo de Cristo y lo partimos en millones de pedazos y le pusimos nombre: bautistas, cuadraculares, presbiterianos, pentecostales, ¿verdad? La nueva era. Hemos arrancado y puesto pedazos pero Cristo vino a establecer nada más el evangelio de nuestro Padre Celestial. No vino a establecer iglesias. Nosotros es que hemos dividido el cuerpo de Cristo, pero Él siempre nos llama a la unidad. Entonces, una de las estrategias del enemigo es provocar división entre el pueblo de Dios, porque la división debilita a la iglesia, mas la unidad la fortalece. Amén. Porque Dios es un Dios de unidad, Dios no es un Dios de división. Cuando usted va a la Biblia y lee el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante, dice que la iglesia del principio, la primera iglesia, la iglesia que nació del aposento alto, la iglesia que nació de los 120 encerrados en un lugar esperando la voluntad del Padre, la promesa del Padre, esa iglesia que surgió después de Pentecostés, dice en Hechos 2, 41 y 42, que estaban todos unánimes, unidos, estaban pensando lo mismo, hablaban lo mismo, caminaban de la misma manera. Es más, dice, los que tenían, vendían lo que tenían para darles a los que no tenían. Y dice, y compartían el pan por el templo y por las casas, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en todo tiempo, dice. Y al final dice, y a causa de esto, Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cuántos quieren que Dios añada gente a esta iglesia? Hay que caminar en unidad. No podemos estar peleando entre hermanos. No podemos estar en contienda de que yo soy mejor que el otro, que aquel es mejor que yo. No. Eso es del diablo. Dígalo, Dios es un Dios de unidad. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros como a Él le place, de la manera que Él quiso y en la medida que Él quiso. Y entre más usted se meta con Dios, Dios hace crecer y multiplicar lo que Él puso en usted. Pero ya no depende de mí, no depende de Dios, depende de usted. Pero si Dios usa a alguien más que a usted, si Dios se mueve más a través de alguien que usted, dele gloria a Dios.
este dedo. Este dedo es importantísimo. Sin este dedo usted no puede agarrar un vaso, no puede escribir, no puede pedir raya. Pero este dedo es fundamental, como los dedos también pulgares de los pies. Sin ese dedo de los pies usted no tiene equilibrio. Y si quiere probar, córtese un dedo del pie y trate de caminar. Se va de bruces. Camine y usted va a dar cuenta que todo el peso de su caminar recae en los dedos cortos. Por eso que son todos feos así. Pero nadie le hace caso al dedo. Ahí está, con juanete y todo. Pero qué importancia tiene. Este dedo es importantísimo y no parece. Y así como el oído, como el olfato, así como la vista, todo es importante en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo de Cristo es igual. Es importante el evangelista, es importante el intercesor, es importante el adorador, es importante el ministro de alabanza, es importante el que limpia los baños, es importante el que mentorea, es importante el que sirve en el templo, es importante el que cuida a los niños. Todos somos importantes delante de Dios, porque a Dios le plació darnos ese don y ese talento para que la iglesia sea edificada. Entonces necesitamos unirnos, porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí no prosperará. Y nosotros necesitamos prosperar en el reino. Necesitamos prosperar como ministerio. Y cuando hablo de prosperar, me estoy refiriendo a arrebatarle armas a los diablos. Pero para eso, Dios nos tiene que hallar en unidad. Dios nos tiene que hallar, amados, concertados los unos a los otros, orando los unos por los otros, sobrellevando la carga los unos por los otros, soportándonos los unos por los otros, aunque sea difícil soportar a alguien. Eso es lo que Dios demanda de su iglesia. Y cuando eso sucede, cuando hay unidad, cuando hay el mismo pensamiento, cuando hay la misma forma de ver las cosas, cuando hay el mismo caminar, la misma visión, entonces Dios se agrada y añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Mientras tanto, no, dice Dios, ¿para qué le puedo enviar si entre ellos mismos están matando? Pablo le dijo a la iglesia: mirad que no os mordáis ni os devoréis. Porque el deseo del corazón de Dios, dice, es que lleguemos a la unidad de la fe, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo. Amén. Porque aquí nadie más ha creído en otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y si usted ha creído en alguien más, usted tiene que arrepentirse hoy. Pero aquí todos hemos creído en el Dios verdadero. Amén. Entonces la unidad es uno de los anhelos de la voluntad de Dios. Amén. Nos unimos, caminamos en victoria, nos unimos y avanzamos, nos unimos y el enemigo viene, pero no puede encontrar entrada. ¿Sabe que una de las características de los rebaños es que mientras el rebaño anda en grupo, el lobo no puede devorar una oveja? Entonces el lobo lo que empieza a hacer es que empieza a corretear el rebaño, y en el correteo más de alguna oveja se sale del rebaño y la empieza a perseguir y la termina matando. Pero mientras están unidas, no puede. La unidad en el reino animal es poderosa. Los chacales atacan en jauría. Los lobos van contra una presa del triple o de 4 veces el tamaño de ellos, pero juntos la logran matar y terminan alimentándose. La unidad es importante, dígalo, es importante. Así es de que si ha estado dividido con alguien en este ministerio, acérquese y dígale: hermano, vamos a renunciar a toda división y vamos a unirnos en el nombre de Jesús. Vamos a unir nuestros talentos, vamos a unir nuestra forma de pensar y vamos a darle para adelante en el nombre de Jesús, porque aunque los dones son diferentes, el llamamiento es diferente, las habilidades son diferentes y el mover de Dios es diferente, el objetivo es el mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es la voluntad de Dios, una iglesia unida, porque una iglesia dividida no llega a ningún lado. Producto de eso son las iglesias que se dividen. Gente que se levanta y se lleva unos 10, 15, 20 pelones, nunca crecen, porque son productos de división. Y Dios no bendice la división, Dios bendice la unidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso es prescindible renovar nuestra mente para entender estos conceptos. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Se renueva al tener
en nosotros mismos la misma mentalidad o el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted debe reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios al sumergirnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos leen palabra de Dios aquí? Mire, abra la Biblia, que cerrada no le sirve de mucho. Ábrala y léala en el nombre de Jesús, porque eso renueva nuestro pensamiento. Amén. Mire cómo dice en Filipenses 2, del 5 al 11, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire qué hermoso dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero miren cuánto le costó a Jesús que Dios exaltara su nombre sobre todo nombre. Dice, lo primero que dice es que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Es decir, él tenía todo el respaldo de Dios, toda la autoridad de Dios, para que aquellos que comenzaron a maltratarle, a escupirle y a latigarle, oraran al Padre, y el Padre habría enviado legiones de ángeles guerreros a aniquilar a los que lo estaban. Pero dice que no se aferró a eso. Vino a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que a través del sufrimiento Él alcanzara nuestra salvación. Número 2, lo que hizo, dice que se despojó a sí mismo. Es decir, renunció a su carnalidad y a su humanidad y se sometió a la voluntad de Dios. Por eso cuando usted va a la Biblia y encuentra a Jesús, cuando va a regresar a Jerusalén, les dice a los discípulos, nos vemos porque me voy para Jerusalén. Y los discípulos le dicen, nosotros queremos ir contigo, Señor. Y Jesús les dice, ¿por qué quieren venir conmigo si el Hijo del Hombre no tiene una casa donde pasar la noche, ni una almohada donde recostar la cabeza? Y ellos dijeron, no importa, con todo eso queremos ir detrás de ti. Y Él les dijo, ¿de verdad quieren venir detrás de mí? Si quieren venir detrás de mí, lo primero que tienen que hacer es niéguense a ustedes mismos. Ah, cómo duele eso. Negar al Manuel orgulloso, mañoso, vanaglorioso, arrogante, prepotente. Negarnos a seguir viviendo como hemos vivido. Negarnos a seguir haciendo lo que hemos hecho toda una vida. Negarnos a seguir cometiendo los mismos errores que nos han hecho fracasar. Negarnos a seguir dañando a la gente, a seguir mintiendo, a seguir robando, a seguir pecando. Eso es lo que les dice Jesús. Niéguense a ustedes mismos. Dejen de ser ustedes mismos y permitan que yo sea en ustedes. Y les dice, si están dispuestos, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día. Porque la cruz de Cristo, hermano, nosotros la tenemos que llevar. Tomen su cruz cada día, le dice, entonces, síganme. Pero no les digo, sí, vénganse. Y saben, la demanda de seguir a Cristo no ha cambiado. No es que porque los tiempos han mejorado y la economía ha cambiado, hoy es más barato seguir a Cristo. El mismo precio que pagaron los discípulos es el mismo precio que nosotros tenemos que pagar. Hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Hay que negarnos a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, lleno de malas mañas, de magaña, y comenzar a vivir como Cristo, imitando a Cristo en todo, para que el nombre de Dios sea agradado, sea bendito. ¿Cuántos están dispuestos de verdad a vivir ese estilo de vida? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, toda su vida Jesús la consagró a hacer la voluntad del Padre. No hizo lo que Él quería. Por difícil e incomprensible que fuera, obedeció, y bien dice, hasta la muerte, y muerte violenta y dolorosa. No fue una muerte común y corriente, no, fue una muerte
literalmente muriendo con sufrimiento, con dolor, con humillación y con vergüenza. Y a causa de eso, como fue obediente y no se salió ni un milímetro de la voluntad de Dios, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltarlo hasta lo sumo quiere decir ponerlo encima de sobre todo. Lo puso en un lugar de honor. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo los nombres. Por ahí hay alguno que se llame Jesús, pero después no tiene nada que ver. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque el que no doble su rodilla en vida la va a tener que doblar en el día del juicio. Pero todos han de doblar su rodilla delante del Rey, porque la palabra se tiene que cumplir. ¿Y cómo adquirió todos estos privilegios Jesús? Dígalo, por la obediencia. Entonces, ese mismo sentir que hubo Jesús, dice Dios, que haya también en mi pueblo, que haya también en mis hijos, que haya también en mi iglesia. Una iglesia que muera al yo, una iglesia que se someta a mi voluntad sin cuestionamiento, una iglesia que viva conforme a los designios de mi palabra. Eso es lo que Dios desea, esa es la voluntad de Dios. Y Jesús padeció, dice, y fue a la muerte como un maldito. Por usted se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. ¿Se imagina qué hermoso? Pero quiero aclararle algo: los planes de Dios en tu vida y en mi vida no es lo mismo que la voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque la voluntad de Dios todos la tenemos que obedecer y todos la tenemos que vivir. Pero los planes de Dios para mi vida son diferentes a los tuyos, al hermano, a la hermana. Tienen planes diferentes Dios. Pero la voluntad todos la tenemos que obedecer. Amén. Entonces le voy a enseñar: los planes de Dios para mí son diferentes, pero en la medida, óigame bien, ¿cómo conocemos el plan de Dios para nuestra vida? En la medida que vivamos en obediencia a la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a revelar su plan. Porque ¿cómo nos va a revelar Dios su plan si ni obedecemos lo más mínimo? Si ni obedecemos en lo más mínimo, ¿cómo vamos a obedecer entonces el cumplimiento de sus planes? La desobediencia a la voluntad de Dios nos obstaculiza para el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida. Amén. Y por último, la voluntad de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. Amén. Sí. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios nos hace a nosotros vivir, es con un solo propósito: que lleguemos a ser como su Hijo amado Jesucristo. Vaya conmigo a la Biblia, Efesios 4, capítulo 4, del versículo 10 al versículo 13 de su Biblia. Dice la Biblia, Efesios 4, del 10 al 13, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga bien, imagínense, Dios tiene la voluntad que lleguemos a ser como Cristo y provee los 5 oficios ministeriales para poder alcanzar ese propósito. Nos envía y nos constituye a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Amén. Para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, yo soy pastor, yo me muevo de repente en el ministerio del maestro, y más de alguna vez el Señor me regala una palabra profética, pero eso no es para mí, es para edificación de la iglesia. Lo que el hermano tiene, el llamado, el ministerio, en el don donde se mueve, no es para él, sino que es para la edificación de la iglesia.
para que la iglesia sea formada, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda crecer y pueda ser, hermanos, robustecida con la verdad. Amén. Para eso son los ministerios. No es para armar nuestros reinitos. No es para establecer nuestras iglesias, no, es para edificar el cuerpo de Cristo, porque el propósito es, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a alcanzar la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, a ser un varón perfecto como Cristo. Entonces, este es el deseo más grande de la voluntad de Dios, que seamos como Cristo. Y que algún día Él pueda decir, como dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Imagínense que diga, estos que están aquí en el 18355 Ross Boulevard de la ciudad del norte, son mis hijos, en el cual mi alma tiene contentamiento. Aleluya. ¿Cuál creen que el Señor puede hacer eso? Ese es el propósito de Dios. Dios sintió complacencia en su alma, sintió alegría en su corazón al ver a su Hijo amado en obediencia. Entonces dice Dios que Él quiere que todos seamos como Cristo, para que su alma se contente, para que su alma alcance complacencia. Ahora la pregunta es, ¿y cómo era Cristo entonces para llegar a ser como Él? Número uno, Cristo fue obediente. Amén. Bueno, en ese todos aplicamos, a todos aquí somos obedientes al máximo. Dice, Cristo era obediente, era sumiso, dígalo, sumiso a la voluntad del Padre. Es decir, Él no dijo, Señor, ¿y por qué mejor no, que mejor me fusilen? Porque es que eso de morir en la cruz es muy doloroso, ¿no? Diga ese hombre sumiso a la voluntad del Padre. Se negó. ¿Cómo fue Cristo también? Misericordioso. Dice que un día iba entrando a Jerusalén con sus discípulos y iba saliendo la viuda de Naín a enterrar a su único hijo, la viuda. Iba desgarrada aquella mujer llorando porque había perdido a su marido hace tiempo y perdía lo único que le quedaba a su hijo. Y cuando Jesús la ve llorando, dice que su corazón es movido a misericordia. Y paró el funeral, abrieron el féretro, resucitó al hijo y se lo devolvió a la mujer. Y toda aquella tristeza de la mujer se convirtió en alegría, fue movido a misericordia. Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Cuando mira a alguien ahí en la calle tirado por drogadicción, por alcoholismo, no diga pobrecito, lo va a llevar el diablo. Acérquese y dígale, ¿sabe usted que hay una forma diferente de vivir? ¿Sabe usted que hay un Jesús que le ama, que puede cambiar su vida? Que haya misericordia por la necesidad y por el dolor de las almas en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Mire, toda la gente que fue a Cristo no se regresó sin su respuesta. El que llegó necesitado regresó con su provisión. El que llegó enfermo regresó sano. El que llegó cautivo regresó libre. Tenemos que ser una iglesia de respuesta. Amén, dígalo, de respuesta. Que la misericordia nos mueva. Misericordiosos como Jesús, también fue bondadoso, dígalo, bondadoso. No escatimó esfuerzo para alimentar a 4,000 y a 5,000. Y dijo, que agarren y que se sacien, que coman hasta saciarse. No dijo un pan y un pez para cada uno, no dijo que coman y se sacien. Dígalo, bondadoso. Sea bondadoso, iglesia. Si ve a alguien en necesidad, ayúdele. Comparta de lo que Dios le ha dado. Eso es bondad, no atesore. Porque aquí el orín corrompe y la polilla, hermanos, come, el ladrón hurta. Y cuando usted es bondadoso, usted acumula tesoros en el cielo. Amén. Sea humilde de corazón. Jesús era humilde de corazón. Su verdugo le dijo, ¿es cierto que tú eres rey? Yo no he dicho nada, tú lo has dicho. A uno no, ¿verdad? Es cierto que usted es apóstol. Apóstol. Fíjese, ya está en un paso ya de ángel.
No, humilde de corazón, sencillos. Jesús era humilde de corazón. Él le dijo, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para quitarte la vida, para devolvértela? Y él le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no te hubiera sido dada por mi Padre que te lo cielo. Humilde. Y le dijo, ¿tú eres rey? Sí, nada más que mi reino no es de este mundo, pues. Mi reino es de los cielos. Pero Jesús tenía cómo debatir, tenía cómo defenderse, pero siempre fue humilde en su corazón. Compasivo. Mire qué tan compasión tenía Jesús, que sabía que Judas lo iba a entregar. Y aún con todo eso lo llamó al ministerio. Estuvo ahí frente a los milagros, frente a la multiplicación de los panes, frente a la resurrección de Lázaro. Ahí estuvo el Judas también, traidor. Lo amó con compasión, con misericordia. Amén. También fue generoso, dígalo, generoso. Mire, para entregar la vida no es así nomás, hermano. Por eso él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, y la doy con amor. Entonces, usted quiere ser como Cristo, sea todo esto, sea obediente, sea sumiso a la voluntad de Dios, sea misericordioso, sea bondadoso, sea humilde de corazón, sea compasivo y sea generoso. Porque todo esto fue lo que vio Jesús. Y la Biblia dice que Dios quiere que seamos como Él. Amén. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Y termino con esto. Mire cuán importante es conocer la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, vamos a cometer muchos errores. Y vamos a añadir mucho dolor a nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Juan 2:17, y con esto cierro. Dice, y el mundo pasa. ¿Qué pasa? Dice, el mundo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere permanecer para siempre? Haga la voluntad de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos. Amén. Todo el mundo es temporal, es pasajero. Todo el mundo es efímero. Usted tiene hoy un carro nuevo, dentro de 5 años tiene una chatarra. Usted compra una casa nueva, dentro de 10 años está con gotera. La belleza pasa. La juventud se va. Los esbeltos se pierden. Y no le digo más cosas. Todo el mundo dice, y sus deseos pasan. Es que mire, cuando usted va, yo no sé, aquí yo doy gloria a Dios porque nosotros somos duros de morir, va. Pero los primeros años que estuve aquí fui a tantos servicios fúnebres, y una de las cosas que me llamaba la atención es que a los muertos les ponen pantalones sin bolsas. Porque una vez que usted se muere, nada de lo que hay aquí se lleva. Todo se queda. Y me acordaba de una señora que le dijo a su marido, mira, cuando yo me muera quiero que me metas toda mi fortuna en el ataúd. Y la señora, pero ¿por qué, mi amor? No, quiero que me eches toda la fortuna. No quiero dejar nada. Está bien, dijo la señora, cuando lo rayó, murió el señor, y cuando lo iban a enterrar, desde el momento que mi esposo le metiera toda la fortuna, y le metió un cheque por 6 millones. Óigame, cuando nos morimos, aquí se queda todo. Usted quiere ver gente orgullosa, vanagloriosa, arrogante, prepotente, duros de corazón, váyase al Forest Land. Ahí están 3 metros bajo tierra. Gente que se creía la divina garza, la marca registrada del Evangelio, la gente que se creía intocable. Ahí están 3 metros bajo tierra, porque ahí se termina todo. Gente que tal vez vivió grandes placeres en grandes residencias, tuvieron los mejores carros, se dieron las mejores comidas, se echaron los mejores perfumes, se pusieron las mejores cremas, se pararon sobre los mejores zapatos. Todo eso pasa, pero dicen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para
ti, vamos a orarle a Dios. Eso.